que casi todos los que hablan en contra de esta teología queer o de los movimientos de la agenda LGTB prefieren autocensurarse que caer en la descalificación de los demás, especialmente en las redes sociales. En muchos casos parece que la aceptación de las masas fuera más importante para ellos que el juicio eterno del Señor Jesucristo para quienes practican tales cosas. Recientemente encontré un artículo que calificó no solo como perverso en cuanto a su ética bíblica, sino muy mal escrito, y se encuentra lleno de toda clase de eslogans progresistas y descalificaciones a lo que por naturaleza es. Y promoviendo el pecado sexual de este tipo al categorizarlo solo como una preferencia más dentro de la orientación sexual que cada uno puede tener, mientras que condena a otros o condena a todos aquellos que simplemente dicen las cosas como se ven en la simplicidad. Gracias. Entonces, solo quiero que escuchen lo que dice la introducción de ese ensayo. Las repeticiones no son a propósito, está mal escrito el artículo. Dice, la teoría queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad normal y que ejercen su derecho a proclamar su existencia. Temas como dejar ser, el derecho al amor y los roles sociales son abordados en este texto que intenta explicar las causas y consecuencias de un sistema social basado en la separación de las personas y no en lo que las hace comunes. Y luego dice, palabras claves, teoría queer, sexualidades periféricas, género, masculinidad y homosexualidad. Ahora, fin de la cita. Esta clase de pensamiento claramente se adaptó a la visión secularizada de un mundo en el que todo vale, al tiempo que rechaza la fe verdadera por no considerarla relevante para el tiempo presente. En ningún momento hay un análisis serio en todo el artículo sobre la inmutabilidad de Dios en concordancia con su santidad y cómo ésta incluye su santa ley y el trato con el pecado. Tampoco considera el efecto social, ni menos la dimensión individual, porque no aborda con seriedad el sufrimiento de estos pecadores, quienes lejos de necesitar aceptación de su pecado, requieren la gracia divina para ser transformados en hombres y mujeres que vivan con regocijo su lugar en el mundo tal y como Dios los creó. En nuestra presente exposición, deseo mostrar un contraste entre la visión mundana y perversa progresista de la sexualidad que justifica mediante una distorsión de la fe cualquier manifestación del pecado y una postura bíblica que revela al hombre la voluntad del Dios creador y redentor que ha mostrado al ser humano el propósito de una vida santa para su propia gloria. Voy a dividir mi breve exposición en 3 puntos básicos, aunque previamente voy a dar una base bíblica para luego ocuparme de la homosexualidad y de estas tendencias en la historia. El segundo punto tiene que ver con la propuesta de justificación del paganismo en el tiempo presente o posmoderno, y voy a finalizar con la respuesta que Dios le da al hombre, mostrando su bondad y misericordia en el perdón de pecados y una nueva vida, pero también la justicia e ira de Dios
que cae sobre los impenitentes. Mi base bíblica. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Romanos 1:26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Primera a los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bien, sobre esta base bíblica va a descansar nuestra exposición, pero entonces pasemos a nuestro primer punto, y es ver una breve historia de estas tendencias. Y de la base bíblica vamos a tomar algunos principios que nos van a servir. Por ejemplo, el hecho mismo que Dios desde el inicio determinó una sola forma de sexualidad, un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. No es como en aquella ocasión que una reina de belleza, equivocándose por los nervios, dijo hombre con hombre, mujer con mujer, y de esa manera sucesivamente, o algo por el estilo. Y todos nos reímos. Hoy en día eso es una realidad. Es una realidad horrible para nuestra sociedad. La Biblia condena las visiones que no son conforme a la naturaleza, conforme a lo que es. Y es importante que tengamos en cuenta que estos procesos revolucionarios actuales que tienen como fin implementar ideologías contrarias a la fe cristiana o a los valores que profesamos, son parte de un movimiento que, como ya lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, se conoce como el marxismo cultural. Más exactamente lo que salió desde la escuela de Frankfurt y que ya hemos explicado en otras clases, en otros videos, especialmente en un video que está en nuestro canal que se llama La rebelión de los derechos inexistentes. Usted lo puede buscar y lo puede mirar ahí, la rebelión de los derechos inexistentes. Pero quiero hacer un muy breve resumen sobre todo este movimiento del marxismo cultural que nos sirve para entrar en contexto. Y es que a final de la segunda década del siglo pasado, inicio de los años 30, una gran parte de los intelectuales comunistas notaron que habían perdido a los sujetos activos de su destructiva propuesta, es decir, los obreros, los jornaleros y una parte del campesinado, pues la mayoría de las personas en Europa habían notado que el capitalismo funciona. ¿Por qué funciona? Se preparaban, se capacitaban e iban adquiriendo cosas. En ese sentido, el modelo económico es perfectamente válido. Pero ¿qué pasó? Ellos perdieron el impulso en Europa y al quedarse sin soldados empezaron a reclutar personas de diferentes lugares. Por ejemplo, del feminismo tomaron a las mujeres y a las amas de casa, y a las amas de casa las llamaron oprimidas por el marido, haciendo su labor de amas de casa. A los indígenas empezaron a culpar a todo el mundo porque los indígenas no vivían de manera digna. A los negros, por supuesto, los negros habían sufrido mucho en mucho tiempo, pero también fueron reclutados como parte de este movimiento de revolución social. Y por supuesto, los gays, las lesbianas y todos que tenían pecados sexuales contra la naturaleza fueron reclutados
como parte de las huestes del marxismo cultural para protestar contra todo. No sobra decir que unos grupos en algunos lugares del mundo estaban sufriendo, eso es cierto, pero otros tuvieron una opresión inventada y fueron manipulados para que odiaran la sociedad como es, con sus valores fundamentales e instituciones. Por ejemplo, ¿cuáles instituciones? El gobierno, la iglesia y la familia. Es decir, que este marxismo cultural es una propuesta política más que una visión teológica o una cosmovisión que interprete la realidad como sí lo hace la Escritura. Entonces, esta visión política se extiende a lo largo de toda la sociedad, afectando todo y reventando la sociedad en 1000 pedazos para que todos nos odiemos entre todos. Esto es lo que hace esta visión del mundo. Entonces, la intención de una respuesta teológica, entre comillas, surge más del deseo de justificar lo pecaminoso de estos pecados sexuales, y es cuando en escena aparece un falso discurso de tolerancia sexual como un indicador de la aceptación o el rechazo de la sociedad por personas que están practicando homosexualismo, lesbianismo o cualquier otro tipo de desvíos de la sexualidad bíblica. Bien, ese es nuestro primer aspecto. Pero en segundo lugar, quiero hablar acerca de la propuesta pagana posmoderna o actual sobre la homosexualidad. En realidad, la propuesta actual de aceptación y defensa de la actividad impía del movimiento LGBTQ no es algo novedoso o que pretendan una reivindicación de los derechos individuales. De hecho, estos presuntos derechos lo que hacen es pisotear los valores éticos de la sociedad y, peor aún, los mandatos divinos, basados en lo que se percibe como necesidad o preferencia sexual. Pero el hecho histórico es que, y esto es sorprendente, que las sociedades clásicas antiguas y modernas en muchos lugares del mundo estaban permitiendo estas terribles prácticas sin que nadie las controlara. Es decir, antiguamente esas prácticas eran permitidas, no eran censuradas. Muchas de esas. Por ejemplo, en el mundo grecorromano, tanto en Grecia antigua o Grecia clásica como en Roma, vamos a encontrar este tipo de prácticas escandalosas. Por ejemplo, en la relación entre maestros y alumnos, había por lo general un abuso por parte del maestro, el mayor, al estudiante menor. Esto está perfectamente documentado. Esto era permitido y aceptado por aquellas personas. No en vano se dice que hombres como Sócrates y Platón eran homosexuales que defendían esta clase de perversiones. En un discurso de Platón llamado Fedro o del amor, el filósofo defendería sus horrendas inclinaciones, y no digo la cita textual porque me pareció abominable. Un dato curioso es que al parecer en Grecia también se originaría el término lesbiana, que alude a la homosexualidad femenina. La poetisa Safo, 600 a 562 a.C., que Platón se referiría a ella como la 10ª musa, había nacido en la isla de Lesbos, probablemente la Mitilene de la Biblia. En sus poemas se indica que esta mujer sostuvo relaciones lésbicas con muchachas a las que enseñó arte y de las cuales se enamoró profundamente, tan profundamente que le dedicó poemas. Es por eso que aquí aparecen los términos lesbianismo por la isla de Lesbos o safismo por Safo, la poetisa griega. En el Imperio Romano, el nivel de corrupción llegó a unos extremos nunca antes vistos. Tan solo en el mundo se habían visto cosas así en Sodoma y Gomorra. Tuvieron una corrupción parecida. Pero el hecho es que normalmente los ciudadanos libres
de Roma tenían una esposa, una amante y un amante. Esta tendencia sería peor entre los nobles, no sé por qué le llaman nobles, los senadores y principalmente el emperador, de quienes se dice que el único de los primeros 15 emperadores que no tuvo relaciones sexuales conocidas fue Claudio. Pero otros perversos como Calígula, Tiberio o Nerón fueron abiertamente bisexuales hasta el punto que algunos de ellos se apasionaron con jóvenes que los llevaron a hacer locuras. Con toda razón el imperio caería ante el peso de su propia inmoralidad, porque un pecado endurece el corazón y conduce a otro, y el Señor no iba a permitir la continuidad de una organización política, posteriormente de una organización política como esta, que iba a seguir pervirtiendo el mundo. Es decir, que aquí nosotros podemos ver cómo fue provechosa para el mundo la aparición del cristianismo. Los que defendían la forma de vida del Imperio Romano llegarían a decir que el Imperio Romano cayó por causa del cristianismo. Eso lo hizo sobre todo un emperador pagano que quiso regresar el imperio a las antiguas prácticas, pero ya el cristianismo había ganado muchísimo terreno y cambió la visión de pensamiento, y obviamente la inmoralidad no iba a poder sostenerse en el tiempo. Digamos que la fe cristiana no solo trajo la redención, sino que sus valores construyeron Occidente. Ahora, pero tampoco podemos olvidar que en la antigua Roma, quienes poseían esclavos los podían usar como querían, y ellos obligaron a hombres y mujeres a practicar la homosexualidad, o de lo contrario los asesinaban. De hecho, se acuñó el término dulocoites, dulos por esclavo y coites por coito, es decir, eran esclavos dedicados a los oficios sexuales, entre ellos la homosexualidad que la practicaban con sus amos. Durante el Renacimiento, los hombres en Florencia, saltamos varios, tal vez 1000 años, del 476 o por ahí cerca a los 1400 algo, pero época del Renacimiento, ya los hombres en Florencia, Italia, actual Italia, y otras poblaciones, se volvieron hacia la cultura antigua griega, por eso se llamó Renacimiento, fue volverse a lo clásico, a la lectura de la prosa ática, a las obras griegas, pero juntamente con ese renacimiento llegó el renacimiento de este tipo de pecados sexuales, el pecado homosexual, y lo cual puede verse como lo prediqué o como lo enseñé en una escuela dominical sobre el arte y la escultura, en donde hablaba sobre Miguel Ángel. Miguel Ángel, no solo el modelo para esculpir, por ejemplo, el David de Miguel Ángel fue uno de sus amantes. Igual, uno de los retratos de Jesús se dice que fue uno de los amantes de Miguel Ángel, que posteriormente el catolicismo romano lo metió dentro de sus templos. Entonces, lo que estamos viendo es algo escandaloso, pero el tipo de sociedad que se va volviendo cada vez más homosexual es una sociedad que pierde totalmente los frenos inhibitorios de la ética, de lo que es adecuado. En otros lugares del mundo, por ejemplo en la India, se encontraron en los muros y vías de acceso a los templos antiguos, sobre todo en el siglo VI después de Cristo y aún en el siglo XII y en el siglo XIV, gran cantidad de imágenes entre las cuales se hallaron pinturas eróticas muy obscenas relacionadas con el homosexualismo, el lesbianismo y la bisexualidad, prácticas que en su mayoría condenaría la sociedad de aquel entonces en todas sus etapas. Pero también en Egipto y desde la antigüedad vemos que tuvieron una mitología muy proclive a mostrar dioses gays, como el caso de la pareja Horus y Set, como también se observaron relaciones homosexuales entre faraones como Esmequere, 1360 a.C., y Akenatón, que para muchos es el mismo Amenhotep IV,
quienes aparecen en pinturas mostrándose bastante afectuosos. Lo que observamos entonces es que esta actividad pecaminosa aparece y desaparece en la sociedad con cierta frecuencia. En ocasiones es aceptada ampliamente, en otras es rechazada por el ánimo cambiante de los hombres impíos. Pero sea que lo acepten o que no lo acepten, lo que importa es lo que dice el Señor sobre esto. Y el Señor tajantemente rechaza este tipo de pecados y acepta una sola relación entre un hombre y una mujer en un matrimonio monógamo. Ahora, ¿quiénes han sido los principales proponentes de esta teología? Bueno, podríamos señalar que este enfoque filosófico de la teología queer ha sido construida por estudiosos como Foucault, Michael Foucault, Gail Robin y Kasowski, Judith Butler y algunos otros, pero en particular considero que la peor influencia que se ha recibido en la sociedad ha sido por cuatro nombres básicos. El primero son los escritos del Marqués de Sade, quien prácticamente habla sobre el desenfreno y lo que él llama libertad es entregarse a cualquier práctica sexual que la persona tenga, pornografía, erotismo, homosexualidad. El siguiente personaje influiría mucho por su reconocimiento dentro del mundo científico de la época. Me refiero a Sigmund Freud, que fue el encargado de sepultar la conciencia moral y el sentido del bien y del mal al impulsar una liberación de la moral, de tal manera que quien sufría un conflicto ético, él decía, esa neurosis debe ser de alguna manera purgada y la mejor manera es dándole libertad a cualquier tipo de inclinación. En tercer lugar aparecería Alfred Kinsey, quien defendería la normalidad de cualquier inclinación sexual. Y de hecho, este hombre trabajó porque se retirara de entre las clasificaciones de enfermedades mentales la transexualidad. Una más, Simone de Beauvoir, una feminista radical que, como se ha mencionado anteriormente, fue la encargada de decir que la mujer no nace mujer, sino que se hace mujer por la sociedad. Todas estas propuestas filosóficas relativistas golpearon con rudeza no solo la sexualidad, sino también la realidad observable. Ahora, viendo todo esto, ¿cómo respondemos a esto? Nosotros los creyentes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor habla sobre estas cosas? Leímos una base bíblica bastante fuerte. Entre otros versículos podríamos leer más. Pero en primer lugar, creo que tenemos que hacer una defensa lógica de nuestra fe. Sí. No porque sea la más fuerte, sino porque creo que rebatir lógicamente es importante o racionalmente. Digamos que esta época, la posmodernidad, algunos dicen que ni siquiera estamos en la posmodernidad, sino en la postmodernidad. Es decir, que ya pasamos por acá. Bien, no importa. El asunto es que en ningún otro periodo de la humanidad con tanta información se ha visto una pérdida de la objetividad, de la visión de la realidad tan grande como en nuestro tiempo. Lo anterior se debe a la falta de identificación del hombre con la realidad que lo rodea, lo cual es expresado a través de la verdad. El discurso característico del hombre de hoy es que no importa lo que vemos, lo que percibimos, sino cómo nos sentimos, lo cual vuelve totalmente relativo todo el entorno. ¿Y qué pasa? Pues que crea personas frágiles, personas incapaces de hacer las tareas más básicas del ser humano. Es así que esta individualización de la realidad
hace que se traslade muchas veces la responsabilidad del victimario a la víctima. Eso ocurre con cierta frecuencia o con mucha frecuencia. Por ejemplo, lo más sencillo en este tiempo, ¿qué pasa cuando un alumno va mal en clases? El papá dice, el papá ya ni siquiera es el alumno, es por culpa del profesor que me tiene rabia. Esa era la excusa más común del alumno indisciplinado. Pero ahora el papá se molesta y va y le reclama al profesor, ¿por qué mi hijo va mal? Bueno, no sé por qué su hijo va mal, debe ser que no es tuya. No. El problema tiene que estar en usted. Porque mi bebé que está repitiendo el 10º por 5ª vez no puede ser tan malo. Sí, se relativiza todo. O culpamos al jefe del mal comportamiento del empleado conflictivo. No, ¿por qué no producen? No, es que tú como jefe es que no sabes manejar el equipo. No, pero es que esta persona no entra en el equipo. No, es que tú tienes que encontrar la forma de que esta persona funcione. No. De la misma manera, los colectivos defensores de los derechos queer y los mal llamados teólogos queer tratan de poner en cabeza de la sociedad, abro comillas, opresiva y heteropatriarcal, cierro comillas, la infelicidad de las personas LGBTQI+, diciendo que han sido históricamente maltratadas. Y esta falacia se cae por su propio peso. Miren el recorrido que hicimos por la historia. No han sido maltratados. Ellos son maltratadores hoy en día. En primer lugar, bueno, ya demostramos que todas las edades de la humanidad han aparecido en mayor o menor extensión este pecado, el cual en ocasiones ha sido aceptado, pero luego la misma sociedad lo rechaza, y no solamente por causa de la fe cristiana, sino por la naturaleza misma de las cosas. Y el rechazo es evidente en todos los hombres, aquello que es contrario a su propia naturaleza. En segundo lugar, estos grupos no tienen en sí mismos ningún distintivo natural que los haga ser, por ejemplo, una minoría. Porque muchas veces dicen, no, es que somos minoría y por eso nos atacan. No hay ningún distintivo natural en ellos que los haga minoría. Ni el color de la piel, ni la raza, ni un pueblo pequeño. Lo afirmo porque la inclinación sexual no puede ser un elemento que te convierta en minoría. No puedes. Por ejemplo, si un grupo de personas son atraídos sexualmente por los unicornios, la nación no puede legislar y hacerlo todo para que ellos sean reivindicados. No, es que a los amantes de los unicornios hemos sido históricamente sacados, echados fuera de la sociedad, no somos incluidos. Entonces hay que legislar para que ellos se sientan bien. El mundo no funciona así. No es de esa manera. La Biblia enseña que cualquier relación diferente a la de un hombre y una mujer es pecado contra Dios. El argumento es bastante simple, porque desde la misma creación lo vemos. Varón y hembra lo creó, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. En Génesis 2:18 al 25 va a haber un relato ampliado, ¿cierto? Dios crea a la mujer de la costilla del hombre, luego se la presenta al hombre. Dice, y el hombre recibe a la mujer. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hay un propósito divino en la unión de estos, de hombre y mujer. Ahora, en Romanos capítulo 1, ya voy resumiendo por razones de tiempo, vamos a encontrar una espiral descendente de pecado. Sí, que empieza con los pecados menos escandalosos, pero que terminan con todos estos pecados sexuales, en donde las personas son cada vez sumergidas en su mentalidad perversa, en sus propios deseos carnales, y caen hasta lo más vergonzoso, como se puede leer en Romanos 1, 26 al 28. Pero ¿qué nos debe preocupar de todo esto? Que las consecuencias de este pecado en la sociedad son muy marcadas en todos los tiempos.
Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe lo que significa eso? Dios les retira la gracia común y los deja que se transformen en lo que quieren ser. Ese es el peor juicio que Dios puede hacer sobre una persona. Entregarlo a todos los pecados que ama. Y es lo que Dios hace acá. Ah, ¿ustedes no quieren tener en cuenta a Dios? Ok. Hagan su pecado. Deleítense en su pecado. Y el resultado es una locura absoluta. ¿Cómo un hombre vestido de mujer exige que le llamen mujer? Hace el mes pasado que estuve compartiendo con los hermanos en Barquisimeto, Venezuela, me decía un periodista creyente que va a la iglesia, me dice, imagínese pastor, llegó un tipo altísimo, vestido de mujer y le dijo un nombre cualquiera, por decir algo, Eva. Me llamo Eva y él se lo queda mirando y dice, tú no me pareces una Eva, me pareces un Jorge, un Roberto, un Carlos, pero Eva no. Y aquel hombre se molestó, pero es que tú tienes que respetar cómo me percibo, le dijo. Y el hermano le dijo, y tú tienes que respetar cómo te veo. ¿Cómo te veo? Porque tu derecho a percibirte como te dé la gana no puede cortar mi derecho de verte como te ves. Y hubo un tremendo problema en el periódico donde él estaba, donde trabajaba. Resultado, lo llamaron a personal y él se mantuvo firme. Pero no dejó que los valores de la fe fueran pisoteados por aquel impío que quiere ser visto como mujer. Creo que es parte del juicio de Dios sobre esta sociedad. ¿Qué va a pasar con todo esto? Miren, el asunto al cual nos enfrentamos es un asunto terrible porque Dios va a traer juicio sobre esto. Ya esto es un juicio sobre la sociedad en la que vivimos. Y es un juicio terrible. No solo pensemos en el fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Alguien dice que Dios no lo puede hacer hoy en día? Pompeya, siglos después ardió. El volcán hizo erupción. Y en las excavaciones recientes que han mostrado una sociedad perdida en todo tipo de pecados, principalmente pecados sexuales contra la naturaleza. No, que eso es una casualidad histórica. ¿Sí? Con el Dios que es totalmente sabio y justo, con Él no hay casualidades históricas. Entonces, no podemos llegar a pensar que, o tener una especie de visión de Dios distinta de lo que Dios es. No, es que Dios es solo amor y Dios me acepta como soy. No, usted sabe, Dios a quién acepta como es, a nadie. Nos transforma para llevarnos a Él. Por eso es que Dios nos toma y nacemos de nuevo. Dios cambia nuestra naturaleza y nos acepta en Cristo. Ve la justicia de Cristo imputada en nosotros. Es la forma, es lo que Dios hace. Y desde esta perspectiva, nosotros podemos decir que hay esperanza para el pecador en medio del dolor. En el texto de 1 Corintios 6 que leí, en donde habla de y los afeminados y los que se echan con varones, y Pablo condena duramente todo esto, más adelante en el versículo 11 hay una sentencia esperanzadora para todo aquel que está sufriendo por un pecado debido a su orientación sexual. Y digo sufriendo porque ninguna persona que tenga una orientación sexual distinta a lo que Dios dice será jamás feliz. Porque no fue diseñado para ser feliz deleitándose en aquello que Dios no ha hecho para él o para ella. Mire lo que dice el texto.
cuando habla de homosexuales y demás, dice, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, Dios no solo prometió cambiar las almas de lo que depositaran su confianza en Cristo, sino que en aquella sociedad corintia impía del primer siglo, en donde estos pecados eran normales, entre comillas, para la sociedad, Dios ya lo había hecho en hombres y mujeres de aquella sociedad. Ya lo había hecho. Esto erais algunos de vosotros, pero ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados. Es decir, Dios había actuado de manera poderosa y sobrenatural sobre sus vidas. Y es por eso que nosotros hoy podemos hacer un llamado como cristianos y decirle a las personas que están luchando con esto, hay esperanza en Cristo. Pero el contraste es que hay muerte y destrucción para quienes resisten el evangelio de Cristo, para quien quiera permanecer en sus delitos y pecados, para quien obstinadamente cierran sus oídos para no escuchar y construyen un muro de argumentos alrededor de su vida y lo rodean de algo que llaman orgullo. ¿Cuál orgullo? Es el orgullo de ser aquello en lo que el pecado los convirtió. Y entregados a su propia concupiscencia, prefieren rendir culto a las criaturas antes que el Creador, y su mente entenebrecida cayó en la más horrenda oscuridad en donde se deleitan en estar. Que Dios tenga misericordia, soli Deo gloria.